institución cultural adscrita a la Asociación Israelita de Venezuela, quien en la tarde de hoy tenemos el placer y el honor de presentar al doctor Jaime Drach con su ponencia sobre Encuentro con Baruch Espinosa. Estos encuentros y estas ponencias forman parte del ciclo de conferencias 2022 en homenaje a nuestra querida compañera Silvia Albos de Cronolita. El doctor Jaime Drach está formado en PhD Astrofísica de la Universidad de California, Berkeley, donde trabajó en el Laboratorio de Ciencias Espaciales en colaboración con la NASA, diseñando distintos experimentos para medir parámetros cósmicos. Actualmente se desempeña en la directiva del Rabinato de Venezuela, donde contribuye con el manejo de la sinagoga y el estudio y la enseñanza de la Torá. Igualmente, forma parte de la directiva de la UNEBRI de Venezuela. Bienvenido, doctor Jaime Drach, y al público participante les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del chat para luego ser contestadas al final de la ponencia. Gracias. Bienvenido, doctor Drach. Gracias, Priva. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, a la Asociación Israelita, por esta invitación. Es un honor y un privilegio para mí estar esta tarde con ustedes. Cuando al principio me invitaron y me sugirieron quizás hablemos de Baruch Espinosa, yo dije inmediatamente sí, ¿por qué no? ¿Cómo no? Es un personaje muy interesante, pero inmediatamente me puse a pensar, este hombre ha sido expulsado, excomulgado de su comunidad. Seguramente habrá alguien que se ofenda cuando yo hable de esto. Y me quedé pensando, ¿será que lo debo hacer? ¿No lo debo hacer? Y decir que sí, ¿por qué no? Baruch Espinosa, para aquellos que estudian ciencia, y en particular para aquellos que estudian física, es un personaje especial. Uno tiene un encuentro con él muy temprano, por lo menos para mí fue temprano. Aquellos que estudian física tienen como héroe personajes como Isaac Newton y en particular Albert Einstein. Y uno siempre se pregunta cómo veía Albert Einstein a Dios, a la religión. Y él contestaba cuando se le preguntaba que creía en el Dios de Spinoza, en el Dios que revela armonía entre todos los seres vivos. Es un tema delicado, es un tema muy delicado, y hay muchas cosas que históricamente han sido temas delicados. A pesar de que, digamos, Maimónides hoy en día es muy aceptado, en un principio era un personaje muy controversial. De hecho sus libros fueron quemados. Hasta el día de hoy mucha gente dice que hay que tener cuidado con estudiar al Rambam, a Maimónides. La Kabbalah en un principio también era recomendada y creo que hasta el día de hoy también recomendada para gente que tenga cierta madurez, quizás casados, mayores de 40 años, y en particular a Spinoza, que no solamente temas controversiales, sino que fue expulsado. Preocupado, si decir o no decir la charla, me puse a investigar y encontré que en 1953 el rabino principal de Israel, Itzhak Herzog, decretó que no hay prohibición de leer sus escritos. O sea, la excomunión, el anatema sigue, pero el poder leer sus escritos ha sido revocado, o sea que sí lo podemos leer, y eso me tranquilizó un poquito. Una cosa que me hace también, que me anima mucho para hablar de este personaje, es la influencia que ha tenido en muchísimas personas importantes de la historia, sobre todo la historia contemporánea. No sé si pueden ver en pantalla, Spinoza ha influenciado a muchísima gente. Tengo muchos nombres en la pantalla: Schopenhauer, Borges, Hegel, Burke, Hume, Voltaire, Rousseau. He puesto en amarillo algunos en los que voy a quizás mencionar un poquito más: Rousseau, Jefferson, Darwin, Einstein, Bertrand Russell, Freud, Bashevis Singer, Steve Hawking. Es una persona que ha influenciado a mucha gente y uno piensa, bueno, si él ha podido influenciar a tanta gente tan inteligente, quizás no es tan malo hablar un poquito sobre Spinoza.
La historia de Spinoza empieza, por supuesto, o de la familia Spinoza, empieza con la expulsión de los judíos de España, un tema hoy muy hablado y muy común y muy de moda entre mucha gente que está volviendo a sus raíces españolas a través del decreto real y se están volviendo a ser españoles. En 1492, los reyes de España expulsan a los judíos, pueden quedarse si se convierten al catolicismo, muchísimos se van, otros se quedan y se convierten genuinamente, otros se convierten, pero siguen tratando de practicar su judaísmo como criptojudíos, como dicen marranos. Muchos judíos en un principio se fueron a Portugal, donde todavía se les aceptaba. Eventualmente, la Inquisición portuguesa empieza en 1535, unas décadas después, y eventualmente también se les prohíbe ser judíos. Ya no era, Portugal no los expulsa, simplemente les prohíbe y no los deja salir. Muchísimas familias, como la familia Spinoza, que habían ido de España a Portugal, se esconden, se hacen criptojudíos y encuentran la salida de su condición viajando a Holanda, a los Países Bajos. En Holanda, en Ámsterdam, hay un decreto de tolerancia y se tolera a que vengan los judíos. La inmigración portuguesa empieza así a finales del siglo XVI, 1590, una gran inmigración portuguesa hacia Holanda. Y de hecho, la mayoría, si no todos esos portugueses eran judíos o criptojudíos, escapando los rigores de la Inquisición portuguesa y también de la Inquisición española. Para 1598 ya hay una sinagoga en Ámsterdam y para 1615 formalmente se admite que los judíos puedan vivir tranquilamente allá. Baruch Spinoza nace un poco después, en el año 1632, en Ámsterdam. Ya él nace ahí, pero nace de una familia que ha venido, de abuelos que han sido marranos y de padres que han llegado a Ámsterdam y se han vuelto a su judaísmo. La comunidad de Ámsterdam era muy peculiar porque estaba llena de gente que había escondido su judaísmo por mucho tiempo, pero lo recuperaba ahí. Y la idea era recuperarlo completamente. Ámsterdam tenía todas las instituciones judías tal como las tendríamos hoy en día. O sea, tenía sus sinagogas, tenía sus centros de ayuda asistencial, tenía instituciones para la gente enferma, tenía sus carnicerías kasher y era muy importante cumplir con todas las mitzvot. Como en toda buena comunidad judía había 2 más 1 sinagogas, es decir, inicialmente había una sinagoga sefaradí y una sinagoga ashkenazí, pero en una de ellas 2 hubo una gran pelea, entonces se dividieron en 2 y ya saben el cuento, una para ir cuando me peleo aquí, una donde nunca voy a ir. O sea, habían 2 más 1 sinagogas. Habían escuelas religiosas, por supuesto, Heder, Yeshivot, la Yeshiva Etz Haim, la Yeshiva Keter Torah. Los rabinos eran traídos de otros países, curiosamente, como por lo general hemos hecho aquí tradicionalmente, porque venían conocimientos que no habían todavía en Ámsterdam. La comunidad era muy próspera y era muy observante. O sea, toda la comunidad cumplía con las mitzvot. Los que venían de España o de Portugal reaprendían a hacer eso. Muchas veces no sabían cómo hacerlo, pero reaprendían y se integraban completamente. Baruch Spinoza tuvo una educación formal y totalmente judía. Su papá era muy observante. De hecho, 2 veces fue el Parnas de la congregación. Fue al Heder en una escuela Etz Haim, luego fue a la Yeshiva Keter Torah de la congregación Talmud Torah, la congregación portuguesa holandesa, que ellos se autollamaban la Nación, la Nação. Eran como el grupito de portugueses, un gran grupo de portugueses y se consideraban como un grupo sólido, cohesivo y que se ayudaban unos a los otros. Spinoza fue un alumno brillante, o sea, todos sus profesores estaban de acuerdo que era un alumno inteligentísimo, brillante, tenían una gran esperanza a que él llegara a ser un gran rabino o un gran líder comunitario. A los 17 años, tras la muerte de su hermano Isaac, él deja sus estudios para trabajar en los negocios de la familia. No es muy claro si fue por necesidad, posiblemente fue por eso. Cuando fallece su padre, a los 20 y tantos años, sigue la sinagoga, va todos los días, dice el Kadish completo por su padre.
En 1656, cuando Spinoza tenía solo 23 años, jovencito, la comunidad Talmud Torah emite un herem, una excomulgación, lo expulsa. Están cerciorados, seguros de las malas opiniones y acciones de Baruch Spinoza. Ellos han tratado por todos los medios de apartarlo de la mala senda, pero no ha sido posible. Entonces se resuelve anatematizar, expulsar a Spinoza. Y luego sigue una larga serie de maldiciones y maldiciones y maldiciones, términos muy duros, términos irrevocables, y se le echa de ahí. En realidad, el herem no especifica exactamente lo que él había hecho. Se habla de que de opiniones y acciones que son incorrectas, pero no especifica claramente qué fue lo que hizo. Se sabe que él se reunía con muchos renegados de otras religiones o de otras sectas, mayoritariamente cristianas, y se reunía a discutir temas filosóficos. Se cree, y lo más posible es que él había cuestionado que Moshe escribió la Torá, había cuestionado que el alma era inmortal, y aparte tenía una idea muy curiosa de que él tenía derecho a tener libertad de expresión. Esa es la versión corta de lo que pasó. La versión, digamos, oficial de la congregación es que los herems, las excomulgaciones en Ámsterdam eran bastante comunes. Como había mucha gente que no sabía bien del judaísmo, los marranos, los criptojudíos, era muy común un herem. Pero por lo general el herem era corto, la excomulgación era muy corta. Así la persona se arrepentía, simplemente la dejaban volver. Y era una manera de disciplinar y poner a la gente, digamos, en orden para que cumplan con todos los preceptos del judaísmo. Era muy importante el respeto a la congregación por el bien de todo. Y aparte, y muy curiosamente, había un decreto holandés de que los judíos iban a ser aceptados, pero con la condición de que deberían ser buenos judíos. O sea, en España, Portugal, no podía ser judío, simplemente no podía ser. En Holanda podía ser judío, pero si eras buen judío. O sea, deberías cumplir con las mitzvot, ir a la sinagoga, comer kasher, hacer todas las cosas que debe hacer y no alborotar a los demás. La comunidad, dicen muchos historiadores, sintió peligro en un joven con ideas que eran revolucionarias, quizás herégicas, y le advirtió varias veces, seguramente que le advirtió muchísimas veces, le dijo, mira, nos estás poniendo en peligro a todos, nos puedes perjudicar a todos, cállate, piensa, pero cállate, pon los pies sobre la tierra. Sin embargo, al ser regañado, al ser expulsado, Spinoza ni volvió ni intentó volver. Simplemente se fue tranquilamente, no quiso molestar, simplemente se fue. La versión más larga de todo lo que pudo haber pasado, y la verdad que para aquí es importante saber un poco de judaísmo y haberse encontrado judío para entender un poco más, se lo doy quizás a Steven Nadler, que es uno de los biógrafos más famosos, más completos de Spinoza, y también a Rebecca Goldstein, que escribió un libro maravilloso llamado La traición de Spinoza. Este libro, por cierto, me lo recomendó Moisés Feidengold, que sé que está en la audiencia, y muchas gracias, Moisés, porque es un libro fabuloso. Cada vez que él me ha recomendado un libro ha sido extraordinario, así que si Moisés Feidengold les recomienda un libro, se lo leen, vale la pena. En el Talmud dice, con virtud juzgarás a tu compañero. O sea, si por ejemplo, si alguien hace algo malo, trata de darle el beneficio de la duda. En algunas ocasiones es importante doblegarnos, tratar de ver la bondad, aunque no sea evidente. Por ejemplo, a lo mejor ves a alguien entrando en un McDonald's no kasher y no asumas que fue a comer, asume a lo mejor fue a entrar al baño. A lo mejor actuó y se puso bravo porque le fue muy, muy mal. O sea, trata de buscar lo bueno y no juzgues con mucha dureza. De hecho, Maimónides dice, la Torá no nos pide que seamos ingenuos ni que ignoremos lo que está frente a nuestras narices. Sin embargo, sí reconoce como un mérito encontrar algún rasgo que sea extenuante para la situación, incluso momentos en que no queda espacio a la duda. Habiendo dicho eso, vamos a tratar de entender un poquito a Spinoza, quizás con ojos más bondadosos. ¿Qué pasó? La versión larga que nos viene, digamos, del libro de Steven Nadler o Rebecca Goldstein, ambos libros muy recomendados para entender la vida de Spinoza. Número uno, Spinoza era un estudiante de yeshiva y era un
lo que llamamos un Talmid Jajam, un estudiante buenísimo, brillante. Tenemos que entender también que en las yeshivot hay un método de estudio, una cosa que se llama el pilpul talmúdico. Se estudia la Mishnah, la Gemara, la Torá, y se buscan explicaciones en todos los rincones de la Torá y se concilian contradicciones. Cada rincón de la Biblia, cada rincón de lo que escriben los sabios, se busca, se explica, se debate. Cuando uno ve a la gente estudiando Talmud, es muy parecido como un estudio, un espíritu matemático. Es buscar la verdad, buscar pruebas, buscar refutarlo. Hay mucho en común, aunque cuando uno ve, digamos, está en un ambiente donde hay profesores de investigación matemática, o cuando uno ve a gente estudiando el Talmud, hay muchísimas cosas en común. Es un estudio muy, muy intenso de buscar conexiones, de buscar verdades, de buscar cada raíz de cada argumento y ser muy extenso. Y se necesita una mente como en matemática muy, muy fuerte, se necesita voluntad y mucha inteligencia. Aparte, Spinoza recibe lo que se llama la tradición del estudio intenso. Hace unas semanas falleció en Israel un rabino llamado Raf Kanievsky, y tuvo a su funeral 800,000 personas. Y uno pregunta, ¿qué hizo este señor? ¿Hizo milagros? ¿Qué fue lo que hizo para que 800,000 personas vayan a su funeral? Y lo que hizo fue estudiar toda su vida. Todo el tiempo estudiaba, no perdió un segundo. Es la persona en el mundo que quizás conocía nuestros textos sagrados. La Torá, el Talmud, la Biblia entera. Cada detalle, estudió. Y en nuestra tradición, eso tiene un valor enorme y seguro que para Spinoza lo tenía también. De hecho, cuando uno pregunta cuál es el centro de la Torá, si uno divide la Torá en palabras, en el número de palabras, y busca la que está en el medio, según el conteo, porque a veces palabras se juntan, a veces no, según el criterio. En el medio de la Torá hay dos palabras, que es darosh daresh, que significa indaga. En todo el centro de todas las palabras de la Torá, dice indaga y luego sigue indagando e indaga después de indagar y después indaga otra vez. Encima te entrenan en la yeshiva con el comentario de Rashi. Rashi es una persona que ha estudiado todos los textos sagrados y tiene explicación para todo. Todo debe ser explicado. Vocal está ahí. ¿Por qué este punto está allá? ¿Por qué utilicé un palito más pequeño para esta letra y no uno más grande? Y no solamente en los 5 libros de Moisés, sino en toda la Biblia, en todo el Talmud, todo debe ser explicado. Encima, Spinoza tiene también la tradición de la Kabbalah. La Kabbalah se inicia en la Edad Media en España y muchísimos de los españoles, digamos, de la tradición española, incluye la Kabbalah. Y en la Kabbalah vienen conceptos muy, muy nuevos, esotéricos. Hay un concepto del infinito, del Ein Sof, el que no tiene fin. De alguna manera, el que no tiene fin, el Ein Sof, da su luz divina y la pone en 10 vasijas divinas y una vasija cae y se rompe, unas vasijas caen y se rompen y las chispas divinas se sueltan y entonces ahora debemos arreglar el mundo y los problemas del mundo tienen que ver con eso. El hecho es de que nuevas teorías o nuevas visiones de nuestra tradición le llegan también a Spinoza. Encima de eso también tiene los estudios Maimónides y sabemos que él estudió muchísimo Maimónides. Maimónides fue una persona que causó muchísima controversia hasta el día de hoy. Su guía de los perplejos, así como los trabajos de Spinoza, son muy densos, muy difíciles de comprender. Pareciera que es a propósito, que lo hace como que muy difícil de comprender para que no cualquiera los puede leer. Y Maimónides decía, la ciencia es verdad, pero Maimónides también decía, la Torá es verdad. La gran diferencia quizás entre Maimónides y Spinoza es que Maimónides trató de conciliar a las dos. Entonces, lo que pareciera cuento chino, o lo que pareciera, digamos, una mentira, o lo que pareciera para muchos hoy como un cuento de niños, Maimónides encontró la manera inteligente de incorporarlo y mantener su santidad. Voy a dar un ejemplo. Hay muchas leyendas llamadas los midrashim, explicaciones, digamos, fantásticas de algunas cosas. Por ejemplo, el midrash dice, cuando Moisés estaba en el río, Moisés como bebé, la hija del faraón lo vio y sus brazos crecieron, se extendieron larguísimos para recoger a este niño. Uno diría, bueno, físicamente ese es un cuento de niños. Maimónides decía, no debes tomar literalmente ese tipo de leyendas, eso es una ofensa a la Torá. Pero no los debes despreciar, también sería una ofensa.
Maimónides decía, ese tipo de cuentos no es una burla, es una cosa simbólica. Y si le buscas el significado, siempre se lo vas a encontrar. Si pensamos hacia atrás, está la hija del faraón, ella sabe que hay un decreto, y entiende que hay un decreto, y que el decreto llama a matar a todos los niños hebreos. Ella se toma el riesgo de tomar a este niño que ella sabe que es hebreo, va, lo busca, lo manda a traer, lo adopta. En realidad, ella abrió sus brazos infinitamente. O sea, si fuéramos a medir la longitud del brazo con la regla del Instituto de Medidas de Francia, y el brazo no hubiera cambiado en número de centímetros o metros. Pero la realidad es que los brazos se le extendieron infinitamente. O sea, el Midrash es verdad, hay que verlo de esa manera, dice Maimónides. O sea, él reconcilia muchas de las cosas que parecieran no realidad a la realidad de la otra. Otro ejemplo es, dice el Midrash, que cuando Dios ofreció los 10 mandamientos, la moralidad del pueblo judío, él puso el monte Sinaí sobre ellos. Dijo, o lo toman o los aplastan. Bueno, no sé quién cree que eso fue exactamente así, pero la realidad es que sin moral, si no tuviéramos un código moral, tendríamos una montaña gigantesca, tan grande como el monte Sinaí, que no es tan grande, por cierto, encima de nosotros. O sea, simbólicamente, uno a uno, si ustedes se molestan en ver todas estas leyendas o todos estos midrashim, todos tienen un significado simbólico extraordinario. Entre los principios de fe de Maimónides, Maimónides habla de que, o sea, Dios es creador de todo, él solo creó y él solo hace y todo hará. Y habla como de una cierta unidad. O sea, él habla de, o sea, es un poco complicado, digamos, explicarlo, pero él habla de que Dios es único, hay una unidad en todo el universo, que es eterno, que nadie se le parece, que tiene duración infinita. Él habla de un tema muy curioso, que dice, Dios no posee materia. La verdad que nadie, no sabemos si Dios posee materia o no. En la época de Spinoza, mucha gente se preguntaba, ¿Dios tendrá materia o no? ¿Está hecho Dios de átomos o no está hecho de átomos? ¿Está hecho de energía o no energía? Es una cosa que podemos ver, no se puede. Claro, no hay respuesta. Pero Maimónides se atreve a decir, inclusive Maimónides especula que Dios precede a la existencia. O sea, de alguna manera habla de conceptos del tiempo. Y dice muchas cosas muy curiosas. Por ejemplo, él dice, tradicionalmente teníamos una ofrenda en el templo y sacrificábamos un animal o una ofrenda farinácea. Eventualmente eso se convirtió en el rezo. Nuestra ofrenda hoy en día es un rezo, una oración, y eventualmente pudiera convertirse en algún tipo de comunión infinita con el Eterno. O sea, que pudiéramos dejar hasta a pesar de que mucha gente quiere volver a tener el templo, y pudiera ser que vuelva, pero él decía, lo más posible es que no pase, sino que nosotros evolucionemos hacia una comunión infinita con la divinidad. Por muchas cosas como esas se le quemaron los libros, se le repudió, que tenga un poquito más los principios de fe, no importa ahora. Pero el hecho es que Maimónides, a pesar de que fue rechazado en un principio, sobre todo en Francia, luego fue aceptado en todas partes del mundo. Y esa aceptación, o sea, ese permiso que él dio de estudiar ciencia, se reflejó en las comunidades sefardíes de España por siglos, desde que murió Maimónides y hasta que fueron expulsados de España. Casi todos los rabinos importantes de Sefarad, de la zona de España, de Portugal, estudiaban Torá y estudiaban matemática y estudiaban astronomía y estudiaban cartografía y estudiaban filosofía. Era un permiso que Maimónides había dado y todos eran muy bien versados en todas las ciencias. De hecho, toda la cartografía que hizo posible el viaje a América de Cristóbal Colón vino de manos de judíos y de rabinos judíos. Así que desde Maimónides hasta Newton, una gran tradición en muchísimos rabinos, sobre todo sefaradí, para que uno abra la mente y pueda estudiar ciencia. Aparte de eso, habiendo estado un poco alejado de su comunidad, Spinoza se encuentra con las famosas librerías de Ámsterdam. Ahí ven como en aquella época no existía Amazon todavía. Había como 400 librerías en Ámsterdam. O sea, es una ciudad pequeña. En el siglo XVII está llena de librerías, llenas de libros de todas partes del mundo. Ámsterdam muy abierta a toda la cultura universal y era posible conseguir libros en todo. Y tenía un ambiente filosófico con muchos renegados, gente que venía de otras religiones, que habían sido criados con alguna religión, pero que digamos que buscaban alguna verdad científica infinita y digamos se entendían muchos de ellos, se sentían muy bien en ese grupo.
Aparte, Spinoza se encuentra con un mundo de contradicción entre religiones. Y creo que esto es muy importante. Uno de los grandes temas en la época era ¿por qué nos persiguen? O sea, si yo quiero cumplir, yo quiero servir a Dios, yo quiero hacer mis mitzvot, ¿por qué en España si hago eso me matan? ¿O no me dejan vivir? ¿O en Portugal? ¿Por qué Dios permite que eso pase? ¿Por qué Dios permite que una persona que está tratando secretamente de cumplir, porque legalmente no lo puede hacer, si lo captura la Inquisición, lo queman vivo? Bueno, la verdad, si te confiesas y te conviertes antes de que te quemen, te ahorcan primero y luego te queman. Así que hay un poquito de bondad en eso. Pero si no te queman vivo, y mucha gente fue quemada en la hoguera, vivos. ¿Por qué? Porque los musulmanes conquistan y obligan a la fuerza. Y lo curioso del caso es que tanto unos como otros, como judíos, todos son expertos o parecieran ser expertos en Dios. Yo te quemo vivo porque es la voluntad de Dios, porque es un auto de fe. Es para salvar tu alma, eso es lo que Dios quiere. Los musulmanes dicen no, es lo que nosotros decimos, nuestro profeta. Y los cristianos dicen hay un nuevo pacto, y los judíos dicen tengo un pacto eterno, pero los otros dicen no, tu pacto ya no vale, el mío vale, el otro vale. Todos tienen el monopolio. Y uno se pone a pensar quién es el que lo tiene. Ese origen marrano, ese miedo constante, lo hace uno pensar, ¿por qué Dios no me permite ser como sé? Y empieza uno a cuestionarse muchas cosas. Había un gran dilema en esa época y era ¿quién es judío? O sea, normalmente uno dice el que cumple con las mitzvot, con los preceptos de la Torá, ese es un judío, como debe ser. Pero había muchos judíos que se habían convertido, pero en su corazón sentían que eran judíos. Y había un gran dilema. De hecho, muchos rabinos dijeron, esos judíos, esas personas ya no son judías. Fue a partir de los fallos de Maimónides que se aceptó quien haya sido convertido a la fuerza siempre puede volver y nunca deja de ser judío. Entonces, mucha gente se preguntaba, aquí hay una persona que está cumpliendo las mitzvot y por otro lado hay un judío que está escondido en España y no está cumpliendo porque si lo cumple lo matan. Pero en su corazón siente que es judío. Si él puede ser judío, ¿por qué tengo yo que seguir cumpliendo mitzvot para seguir siendo judío? Porque no lo puedo tener en mi corazón. Hubo un gran debate también entre quién merece el mundo venidero. Había una gran disputa entre dos de los rabinos de Spinoza, entre el rabino Morteira y el rabino Aboab. Uno era muy talmudista, uno era muy cabalista. Y ese tipo de debates hay que tener cuidado porque empezaron a echarse pestes unos de otros. Uno decía, no, lo mío, el Talmud es la verdad y esa cabalá tuya no es para nada y tú no tienes la verdad. Y el otro decía, no, la cabalá es lo más nuevo, lo tuyo no es lo que es, el mío es el verdadero. Y en cierta manera, Spinoza les hizo caso. Morteira decía que Aboab no sabía lo que decía, entonces, porque él no sabe. Y Aboab decía lo que Morteira no, entonces, este tiene razón y el otro tiene razón. Los dos tienen razón, ninguno sabe lo que está hablando. Es como el chiste de que viene alguien, un rabino, con una queja de un vecino y el rabino dice, tienes razón, tienes razón. Luego viene el vecino y también le cuenta su versión y le dice, tienes razón, tienes razón. Luego viene la esposa y dice, ¿cómo le das la razón a uno y le das la razón a otro? Y dice, tú también tienes razón. Si los rabinos no se podían poner de acuerdo, quizás no sabían, quizás no es lo que ellos dicen. Aparte, había muchas predicciones dentro de los cabalistas de la fecha en que iba a venir el Mashiach. Se predijo que iba a ser para 1490 y mucha gente se preparó y no vino, aparentemente no vino, se predijo basado en no sé qué cálculos que iban a ser en 1648. Hubo una gran influencia de Sabbatai Tzvi, sobre todo en la comunidad de Ámsterdam. Les recuerdo que Sabbatai Tzvi era un rabino que se autoproclamó el Mesías e iba por toda Europa y mucha gente le creía. Él dijo que él hablaba con Dios, que el nuevo mundo estaba a punto de venir. Y de hecho, muchísima gente en Ámsterdam vendió todos sus bienes, los donó para Tzedakah, los donó para la beneficencia, porque iba a venir la nueva era mesiánica. Él tenía muchísimos seguidores y en todas partes lo seguían y creían que de verdad era el Mesías. A Sabbatai Tzvi lo arrestan en Turquía y entonces mucha gente decía, seguro que él va a pasar las barras de la cárcel o va a salir volando de la cárcel y ese es un signo de que va a venir. Pero en realidad no salió. Lo obligaron, le dieron la condición de que o se convertía o lo mataban y se convirtió. Su nombre nuevo era Aziz Mehmet Efendi. Eso fue una gran desilusión para muchísima gente. O sea, el hecho de que tanta gente creyendo en eso
y el hombre que creían que era el Mesías y luego termina convirtiéndose. Claro, él dijo que Dios se le había aparecido y Dios le había dicho que se convirtiera. Y claro, en la mente de una persona entrenada con el rigor talmúdico, científico, de buscar la verdad, de buscar la verdad, de buscar la verdad, ese tipo de cosas causan, digamos, un cierto alejamiento o definitivamente causan mucha duda. Al mismo tiempo, está naciendo el racionalismo en el mundo. Copérnico ha demostrado, ha enseñado que que los planetas van alrededor del Sol y no el Sol alrededor del planeta. Galileo lo ha confirmado. Ha venido Descartes, Leibniz, Newton es comparado con Descartes. Galileo ha sido juzgado por el Vaticano y sin embargo la gente confía que él tiene razón. Y aparte de todo eso, está lo que se llama el suicidio de Uriel da Costa. Uriel da Costa era también una persona que fue excomulgada. Y cuando él pidió volver varias veces, al volver fue tan humillado, o sea, se fue a la sinagoga, le dieron un 39 latigazo, lo humillaron de tal manera que el hombre se suicidó. Y eso ha debido haber influenciado, según Rebecca Gorsen y según Steve Nadler, lo debe haber influenciado muchísimo en decir, yo mejor ahí no vuelvo. Spinoza era muy tranquilo, muy calmado, evitaba controversias, no quería meterse en problemas con nada. El resultado, aislamiento, un individuo que no pertenece a una religión oficial. Él no se convirtió a nada. Y es curioso porque uno dice, bueno, ¿de qué religión eres? Y dice, de ninguna. Pero ¿cómo que de ninguna? Algo tienes que ser. No, sin embargo, él creía en Dios a su manera. Tenía una vida muy sencilla y muy noble. Él tallaba y pulía en lentes y era muy bueno en eso. Los físicos de la época, los astrónomos de la época sabían que el judío de Ámsterdam era muy bueno en su oficio. Se dedicó a escribir sus famosos tratados filosóficos y tenía el reconocimiento y la admiración en secreto de muchísima gente. No se podía admirar públicamente a Spinoza porque te podrías meter en problemas, pero secretamente sí era muy admirado. La filosofía de él, él no era ateo, es más, se decía él estaba intoxicado con el concepto de Dios. Le decía, la mente humana es finita, pero Dios es infinito. Todo tiene causa. Y con intelecto y con razonamiento geométrico, matemático, podemos ir enlazando efectos a causas, efectos a causas, efectos a causas, y llegar asintóticamente a un concepto matemático, a la causa primera, a la mente de Dios. A medida que nos acercamos, entramos en un estado de éxtasis. Éxtasis significa estar fuera de algo, o sea, salimos de nuestro cuerpo, entramos en un éxtasis y tenemos una comunión, una paz, una serenidad, un amor absoluto con la infinita divinidad. Dejamos atrás el mundo material y las vanidades. Eso es algo que Maimónides también había, en cierta manera, tocado. Entonces, uno estudiando y razonando y aprendiendo, va poco a poco moviéndose hacia infinitamente de Dios. Y a medida que nos acercamos, entramos en este éxtasis. Y él llama a este éxtasis el amor intelectual a Dios. Este amor es un estado de bienestar que es cognitivo y emocional, es supremo, es continuo, es lo más alto que se puede lograr. Y en cierta manera es un estado que tienen todos estos, digamos, muchachos o rabinos que estudian el Talmud y siendo un estado de éxtasis. En realidad la Torah escrita no dice directamente, pásate el día estudiando, pero ese éxtasis de estudiar, de saber, de entender, de conectar una cosa con otra, de encontrar y volver a encontrar, es un éxtasis que, digamos, de alguna manera se refleja en la filosofía de Spinoza. La idea es alcanzar la mente divina, entender la razón y el significado de la existencia. También decía Spinoza que no hay un alma fuera del cuerpo. El alma y el cuerpo, el pensamiento, las emociones están dentro, ligadas al cuerpo, que es lo que los neurobiólogos hoy en día están de acuerdo. O sea, la mente está dentro de nuestro cerebro en algo que no es entendible, pero hay unas redes neurales que de alguna manera piensan, sienten, pero están ligadas una a otra, no están separadas. Spinoza decía, religión sí, superstición no. El conocimiento debe venir de razonamiento, no de la ignorancia. Y Spinoza tenía un concepto bastante radical en la época, hoy quizás no pareciera, que era libertad de expresión. Déjenme decir lo que yo quiera. Si no les gusta, no les gusta, pero dejen a la gente hablar. En su época hubo muchísimos seguidores secretos. Fue muy curioso que cuando él falleció, él vivió una vida muy solitaria. La gente lo visitaba de vez en cuando, pero
digamos, casi siempre estaba solo. A su funeral asistió muchísima gente de muchísimos lugares. Fue el pionero del ilustracionismo, del racionalismo, de la ciencia, todo tipo de personas vinieron a su funeral. Y voy a recoger, digamos, algo, entre toda la gente que le influenció, que se sabe, mucha gente que se influenció y no se sabe. Voy a recoger algunos en particular que vale la pena mencionar. Número uno es Leibniz, que lo conoció en persona. Ellos se habían juntado y habían discutido. Cuando le preguntaron a Leibniz sobre Spinoza, él se quedó callado y se hizo el loco porque tenía miedo que lo involucraran, pero sí le tenía muchísimo respeto y fue un admirador de Spinoza. Entre Descartes, Spinoza y Leibniz son los filósofos que llaman el padre del racionalismo, entender el mundo razonando. Locke, que era un filósofo inglés, padre del liberalismo, digamos que eran libertades para todo el mundo, no monarquía, sino libertades, deja a la gente hacer lo que quiera. Él visitó Ámsterdam, ya Spinoza había muerto, pero fue muy influenciado por los discípulos de Spinoza. Y él, a su vez, influenció muchísimo a la Revolución Francesa y a la Revolución Americana. ¿Cómo así? Él influenció con sus escritos a Rousseau, que era un filósofo revolucionario francés de la Revolución Francesa, en el concepto de democracia, libertad de expresión y libertad de pensamientos. Esos conceptos en la Revolución Francesa venían directo de Spinoza. También influenció a Thomas Jefferson, que era padre de la Revolución Americana, tercer presidente de Estados Unidos. A través de Locke, él entra con la idea de que debe haber una separación de iglesia y Estado. El Estado es el Estado. Y todos los cultos serán iguales y cada quien tiene libertad de culto, pero el culto no debe involucrarse con los poderes del Estado, porque si tú le das poder a una de las religiones, no importa cuál, sobre el Estado, va a prevalecer y empiezan a haber problemas. Entonces, esa idea de separar la iglesia del Estado en Estados Unidos vino directamente de Spinoza y posiblemente también las ideas de libertad de pensamiento y de libertad de expresión. Darwin. O sea, uno dirá, ¿qué tiene que ver Spinoza con Darwin? Uno es un biólogo, no estaba, o sea, nada que ver. Pero muchos historiadores, biógrafos de Darwin, dicen que sí. O sea, esa naturaleza universo que origina condiciones, y esas condiciones motivan evolución, le vino a Darwin aparentemente de Spinoza. O sea, Spinoza tenía una discusión muy profunda de ¿por qué una característica se preserva? O sea, es un concepto extraño. O sea, yo estoy aquí, yo soy una persona, y he estado aquí de hace unos minutos, y sigo estando, y todos ustedes también. O sea, pudiera ser que uno dice, bueno, ahora soy una persona, de repente me convierto en un muro, de repente me convierto en una estrella, de repente me convierto en un lobo. A veces me convierto en una fiera feroz si me pongo bravo, pero en general soy lo mismo. Las cosas mantienen su estar lo mismo. O sea, ¿qué hace que cambien? ¿Qué hace que una característica se preserve o no? Y tenía también conceptos que no hay causas finales, son cosas medio al azar que hacen que una cosa se modifique entre otras, no hay un fin, no hay una finalidad. Y también tenía el concepto de tiempo profundo. Darwin sabía que para que su teoría funcionara necesitaba mucho más que 5.000 años. La vida debía haber tenido en el planeta cientos, si no miles de millones de años. Y mucha de esa inspiración vino de Spinoza. Freud, no hablé de las teorías de emociones de Spinoza porque, digamos, ya sería demasiado muy complicado, pero él escribió mucho sobre por qué uno se enamora de otra persona, qué pasa cuando hay celo, por qué uno mira al padre como lo mira, cómo se siente uno con los padres, con los hermanos, con los hijos, con las amistades. Y muchas de las teorías de la emoción que escribió Freud son idénticas e inspiradas en Spinoza. Bertrand Russell, uno de los más agudos pensadores del siglo XX, escribió: Spinoza es el más noble, el más amable y el más fácil de querer de todos los grandes filósofos contemporáneos, modernos. Se lo escribió en La historia de la filosofía occidental, un fantástico libro que todo el mundo debe tener, porque no hay que leerlo todo. Puedes leer página por página algo de cualquier filósofo y tenerlo como una enciclopedia. Dice, fue Spinoza el padre del modernismo. Jorge Luis Borges le dedica un par de poemas y una conferencia entera al filósofo holandés y confiesa en la conferencia haber pasado toda su vida estudiando Spinoza. Borges tenía muchas inquietudes con la naturaleza del tiempo, con las razones del sufrimiento humano, por qué la gente sufre, por qué no, y se inspiró y estudió mucho a Spinoza para tratar de entender eso. Aquí tengo un soneto cortico, no los quiero aburrir mucho, pero creo que es muy lindo. Las traslúcidas manos del judío
labran en la penumbra los cristales, y la tarde que muere es miedo y frío. Las tardes a las tardes son iguales. Está Spinoza labrando, tallando en soledad sus lentes para ganarse la vida, y está en su casa en algún lado tallando para eso. Las manos y el espacio de Jacinto, que palidecen en el confín del gueto, casi no existen para el hombre quieto, que está soñando un claro laberinto. Y eso lo sabían todos. Él estaba tallando sus lentes, pero pensando en el infinito, pensando en su filosofía. No lo turba la fama, ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo, ni el temoroso amor de las doncellas. A Spinoza no le preocupaba ser famoso, no le preocupaba si las mujeres lo querían o no querían. Una vez se enamoró, parece, y digamos, se dejó de eso, se dedicó más a la filosofía. Libre de la metáfora y del mito, labra una ardua cristal, el infinito, mapa de aquel que es todas sus estrellas. Está siendo libre de todos los mitos, está labrando un mapa del infinito y tratando de llegar a Dios. No los quiero aburrir mucho con eso, pero Borges le tenía muchísimo cariño a Spinoza. Bashevis Singer, el famoso premio Nobel que escribió en Yiddish, tiene un cuento que se llama El Spinoza de la calle Market. Es un cuento genial. O sea, en ese cuento, lo pueden leer, es cortico, es muy rápido de leer, pero se lo voy a decir rapidito. Hay un personaje, es en un state, en un pueblito, en la época de la Primera Guerra Mundial, y hay un señor, un personaje, Fischelson, que es como filósofo, y está estudiando a Spinoza. Y como tienen unas ideas tan raras, la comunidad del state lo aleja, lo aparta, así como alejaron a Spinoza. Entonces, el apartado se enferma. Y su vecina, una bóveda, no me acuerdo cuál es el nombre de ella, una señora mayor, él es mayor y ella es mayor, lo empieza a cuidar y lo cuida y lo trata bien y le trae un poquito de sopa de pollo y lo cuida para que se mejore, y ella se mejora y se cura. Y se enamoran y se casan y ocurre un milagro. Spinoza decía que los milagros o sea, los milagros así tradicionales no existen. Pero en el cuento de Bashevis Singer ocurre un milagro. Y ellos dos se juntan y consuman su matrimonio de una manera explosiva. Tienen una relación carnal infinita, como si fueran muy jovencitos. Y entonces Fischelson, después de esta relación, sintiéndose, digamos, en éxtasis, mira el cielo y le pide perdón a Spinoza, como diciendo, oye, perdóname, yo sé que tenía que estar buscando el infinito, más allá, y alejarme de todas estas cosas vanidosas, pero estoy muy a gustito aquí, ¿no? Y entonces, con el matrimonio de esta mujer, poco a poco, Fischelson vuelve a la comunidad, vuelve a la sinagoga y encuentra su felicidad ahí. Es muy, muy curioso porque uno diría, Spinoza se alejó de la comunidad para encontrar su felicidad en el infinito, pero uno también puede encontrar su felicidad al lado de su mujer, al lado de su esposa, al lado de sus hijos, en una sinagoga, haciendo cosas muy sencillas. También puede pasar. Un cuento muy interesante, muy genial, digamos, es rapidito, lo pueden leer rapidito. Einstein. Por supuesto, Einstein. Y Einstein, entre los científicos, es uno de los que menciona a Dios constantemente. Tiene una visión muy, como llamarla, espinosista. Einstein, ¿cómo describir eso? Uno mira el universo y tengo en pantalla un grupo de puntos, manchas en la pantalla. Cada uno de ellos es una galaxia. Cada uno tiene 100.000 millones de estrellas. En todas las playas del planeta Tierra, entre todas las playas de todo el mundo, desde Puerto Azul hasta Copacabana, hasta Eilat, hasta donde sea, no hay 100.000 millones de granitos de arena. O sea, en cada uno de estas manchas hay 100.000 millones de estrellas, más que los granos de arena en el mundo. Y cada uno pudiera tener planetas alrededor, y hay cientos de miles de millones de ellos. Y uno mira al infinito y trata de entender por qué, qué hay, qué lo mueve, qué lo creó, de dónde vino. Estructuras curiosas en el universo, a nebulosas que son fuentes de estrellas que a su vez crean elementos que a su vez se juntan en planetas que a su vez terminan en vida. Y hablando de la vida, hay un código incrustado en cada una de nuestras células. Es un código, como un programa de computación que define quiénes somos nosotros. El ADN tiene codificado la creación de animales, de plantas, de personas. ¿Cómo llega a eso? Ese deseo de comprender, de entender, es el mismo deseo de Spinoza de llegar a la mente infinita de Dios. Entre toda la gente que mencioné antes como influenció, quizás el único que conozco, aparte de ustedes, es a Steve Hawking, que una vez lo conocí en la universidad, estuvo un tiempo con nosotros, y también hablaba de esa fuerza, de ese deseo infinito de entender, de ir a llegar hasta el último conocimiento, de entender la razón del todo.
si es que eso es posible. Ahora, la persona que influenció él, que quizás son los más importantes, son ustedes, nosotros, ellas. Se dice que Spinoza fue el primer judío moderno. ¿Qué quiere decir un judío moderno? Lo voy a explicar con un ejemplo. Hace un tiempito estaba en la sinagoga y vino un señor relativamente mayor, bastante mayor, 85 años más o menos. Y se me acerca y me dice, mira Jaime, te voy a confesar. Yo sabía, pero él me dice, te voy a confesar. Yo vengo en carro a la sinagoga. Cuando yo tenía tu edad, yo venía caminando en Shabbat. Pero ahora me dice, metit vei de fis, metit vei, me duelen los pies caminando para abajo, me duele. Yo me monto en mi carro. Pongo aire acondicionado, hay calor en Caracas, con el traje, la corbata, y me voy a la sinagoga. Rezo a Dios y lo quiero muchísimo y necesito venir a los rezos. Y luego me voy. Y él me dice, yo no creo que Dios me va a castigar por eso. Cuando uno se atreve a decir, yo creo que Dios no me va, ¿qué sabe uno? ¿Cómo se atreve uno a decir? Pero la realidad es que muchísimos judíos hoy en día piensan así. Y lo sé, yo tengo muchos amigos, había un grupo que decía Kadish, entonces de la mañana decían el minyan tempranito de la mañana y luego se iban a la Danubio a tomar su café. En Shabbat. Pero decían, no, pero uno los ve, pero vienen, rezan, dice Kadish, lo dice con devoción como este señor. Viene en carro que pudiera considerarse un pecado gigante. Pero ¿cómo le dices tú a él que, o sea, cómo saber? Y de hecho he observado en muchas partes del mundo que inclusive los rabinos saben que mucha gente viene en carro, pero no los excomulgan. O sea, la actitud es, pudiera excomulgarlo, es un pecado grande o es una falta grave. Hay que cuidar Shabbat. Pero la actitud es, en vez de excomulgarlo, voy a tratar de rescatarlo. Entonces, con suavidad y con dulzura, dice, mira, ¿por qué trata de caminar? ¿Por qué no te quedas? Quédate en mi casa. Lo tratan de hacer así. Ese concepto estricto, severo, ha cambiado. Es un judío moderno. Eso empezó, el primero de esos que se atrevió a una cosa así fue Spinoza. Hasta el momento de él, cualquier comunidad era totalmente observante. ¿Es eso bueno o es eso malo? Podemos debatir, pero ese concepto empieza con él, que uno puede decir en mi corazón, como un marrano en España, yo me siento judío. Si todo el mundo se pone así, el judaísmo desaparece. Para que eso funcione, tiene que haber rabinos ortodoxos que estén ahí para que tengan esas otras personas donde volver. Pero el hecho es de que mucha gente juega así y podemos convivir. Spinoza, ese concepto viene, no que venga directamente de él, pero fue el primero que lo hizo. Se puede rescindir el jerem, se puede quitar la excomulgado, o sea, el ser excomulgado, se puede rescindir. Aquí ven una foto de un rabino holandés argumentando de que ya hay que quitar ese jerem, que no está bien que lo tengamos hoy en día. De hecho, David Ben Gurión, cuando en el año 56 eran 300 años del jerem de Spinoza, de la excomulgación de Spinoza, de la excomunión, pero la excomunión de Spinoza. Él había dicho, ya pasaron 300 años, y luego ya pasaron 50 años desde el momento de Ben Gurión. Dice, hay que quitarlo, hay que quitar eso es una vergüenza para nosotros. Y fue al Knesset y fue aquí, pero el gobierno no tiene derecho de hacer eso. ¿Y por qué dice? O sea, parecía raro, ¿por qué iba a ser Spinoza un sionista? O sea, en el 1600 y tanto, que posiblemente en su Tractatus Teológico Político, el Tratado Teológico Político, curiosamente, este gran pensador dice, el pueblo judío podría un día establecer una vez más su estado independiente si decide tener las agallas para hacerlo. Él en realidad no dice agallas, él dice si podría tener la hombría, pero hoy en día sabemos que las mujeres y los hombres tienen las mismas agallas, así que si pudiera tener las agallas, el coraje. O sea, él dice, él especula, si tuviera las agallas se podrían ir, entrarse a puños o a tiros, a lo que sea en su país original, y lo pueden hacer. No lo hacen, pero de poder hacer se puede hacer. Y dice Ben Gurión, el primer sionista de los últimos 300 años. Los únicos que pueden rescindir el jerem son quienes lo emitieron. La congregación Talmud Torah en Ámsterdam. Y curiosamente ellos todavía existen y tienen peticiones constantes, pero no lo han hecho, no lo permiten. Ellos dicen, él dijo cosas en contra de la Torah, él dijo cosas en contra de los valores básicos religiosos del judaísmo y no lo vamos a permitir. Lo que sí tenemos es el permiso que mencioné del rabino Herzog en el 53 para leer sus obras. De hecho, el permiso no fue fácil. Él tuvo que buscar y buscar y buscar en el jerem, en la excomunión, un punto y terminó diciendo, las comuniones correctas no se pueden leer ni siquiera los trabajos de Spinoza, pero eso es para su época.
Hoy en día ya no, ya sí se puede. O sea, lo acepto. No se debía leer en su época porque era complicado, pero yo permito que hoy en día se lea. Por lo menos lo podemos leer. Si lo queremos rescindir, ya no es por Spinoza, posiblemente a él no le importe. Si lo vamos a rescindir, no es por su vergüenza, es por la nuestra. Si lo vamos a rescindir, es por nosotros. Gracias por acompañarme y ha sido un gran honor y un gran placer. Gracias. Gracias, doctor Drach, por esta extraordinaria presentación. Es fascinante con esta figura tan controversial. No tenemos preguntas en el chat. El público quiere hacer alguna pregunta, por favor, levanten la mano con la señal que pueden conseguir en la barra inferior donde dice reacciones. Pueden levantar la mano para darles derecho a la palabra. Perdón, Perla, hay un comentario hecho, perdón, hay un comentario hecho en el chat y lo voy a leer. Por favor, que yo no lo vi. Está hecho por Alberto Benaim, dice, más que una pregunta es un comentario, porque a mí siempre me ha fascinado Spinoza. En este sentido, se pudiera decir que él era un panteísta, es decir, todo cuanto existe participa en la naturaleza divina. El universo es una manifestación divina porque Dios es inmanente al mundo. Este planteamiento está muy presente también en el hinduismo. Gracias por su exposición, muy buena, doctor Drach. Ese es el comentario de Alberto Benaim. Si usted tiene que agregar algo, por favor, hágalo. Sí, o sea, él veía, digamos, el todo de la naturaleza. Hay que tener un poquito cuidado como uno lo menciona. O sea, el todo de la naturaleza quiere decir el todo del universo, el todo de las razones del universo, como la presencia de Dios está ahí. Y de hecho, en la visión cabalista del mundo, que era muy radical en su momento, y lo sigue siendo, también hay algo de eso. La chispa divina está, digamos, en todas partes, la vemos en cualquier lugar. Hay que tener cuidado, lo digo para no decir, bueno, mira, este arbolito es Dios y esta piedra es Dios y cualquier cosa. O sea, es el conjunto entero de toda la naturaleza. Si no directamente, o sea, no sé si decir, él decía expresamente, es parte de Dios. Pero él buscaba, a Dios lo veía como en el intelecto infinito de una cierta mente. Así lo veía Einstein también y Hawking. Como hay una cierta mente y ahí es donde, digamos, vas a encontrar comunicación. Y el resto de la naturaleza es como parte de él, de alguna manera. Bueno, aquí hay otra pregunta hecha por Sara Levy, pero no es un comentario. Dice, no me cabe duda de que Spinoza sea un personaje muy controversial, pero definitivamente encarna la excelencia de la modernidad. Gracias por la excelente conferencia. Otra persona que no está identificado, dice Galaxy, pero bueno, no sabemos quién es. ¿Quién es la persona? Dice, cuando Einstein decía, juro por el Dios de Spinoza, ¿a cuál Dios se refería? Justamente a la visión, claro, o sea, no es que hay un Dios de Spinoza y un Dios, a Dios como lo veía Spinoza. O sea, él se decía, no veo a Dios como una persona humana, antropomórfica, que me está regañando y me está cuidando. O sea, lo veo como un concepto, como la razón científica, filosófica, emocional de la creación del universo. O sea, él como científico y a través de argumentos matemáticos y geométricos y de estudiando, descubrió muchísimas cosas, descubrió la relatividad del tiempo y del espacio, conceptos que nos ayudan a entender muchísimo del universo, de cómo se pudo haber creado, de cómo se expande o no. Entonces, él veía a Dios no como, o sea, no es que hay muchos dioses y yo quiero sino a esa causa infinita, lejana, a la que quizás nunca lleguemos, quizás lleguemos, como se dice en matemática, asintóticamente. Nos acercamos, pero nunca llegamos. Pero es como la causa, la razón por la cual todo existe. Y hay una esperanza que pudiera ser, o sea, pudiera ser falsa, o sea, o puede, nuestra manera de comprender puede cambiar en los próximos 1.000 millones de años, pero de que de alguna manera eso será comprensible, o que es nuestro deber, y es un sentimiento, un éxtasis, tratar de entender y llegar cada vez más cerca.
Se refería a eso, al Dios de Spinoza se refería a esa causa infinita de lo que crea todo el universo, con todo lo que tiene adentro. Sí, aquí tenemos otra pregunta. Eh, Steven Nadler argumenta que Spinoza era ateo a pesar de que se refería tanto a Dios. Deus sive natura escribió, ¿Dios o la naturaleza? O sea, el asunto con decir, o sea, muchos decían él estaba intoxicado con Dios, o sea, entender la causa de la creación. Lo que pasa es que, digamos, para mucha gente creer en Dios es creer a mi manera. Entonces, como él, digamos, rechazaba, digamos, el origen bíblico, el origen divino de textos bíblicos, o decía que no sabemos nada de la inmortalidad del alma, o no sabemos, mucha gente decía es un ateo, no cree en nada. Pero tanto él como todos sus discípulos y los que estaban alrededor de él, decían, él estaba interesado, o sea, eso es lo que, hasta lo que escribe Borges, o sea, interesado en entender esa fuerza, ese espíritu infinito, lejano que lo crea todo. Para él, eso era Dios. Para otros, digamos, Dios, digamos, es un ser que te puede castigar, o sea, es distinto, pero inclusive para Maimónides, el concepto divino cambia, bueno, no lo puedes poner como una persona, dice, eso es simbólicamente lo puedes ver como una persona, pero no lo debemos pensar así. Para toda la corriente cabalística, el concepto divino es también como algo infinito, el Ein Sof, algo que es infinito, incomprensible, que de alguna manera se refleja en nosotros. Pero decir que él, digamos, no creía en nada, que todo era al azar, no es así, porque él reflexionó mucho, las cosas tienen un orden, y eso es curioso, o sea, pudiera ser que el universo es un montón de átomos de hidrógeno y no tiene más nada, ¿no? Un universo aburrido, no hay gente, no hay planetas, o pudiera ser de que es cambiante, hoy estamos así, mañana somos átomos, pasado mañana somos otra cosa, pero nos mantenemos, los planetas se quedan ahí por lo menos por un tiempo, y la gente, y los átomos, y la luz, o sea, hay un cierto orden, y entonces eso invita a pensar cuál es la causa de todo eso. Y él pensaba que hay una fuente infinita que para él es, digamos, la divinidad. O sea, digamos, no era un creyente en ninguna religión específica, lo cual lo hace muy atractivo para mucha gente que quisiera pensar en un mundo futuro en el cual no hay religiones, sino todo el mundo se quiere. No era en ese sentido una persona religiosa, pero no era ateo porque sí tenía ese concepto de que hay una causa y hay una causa que crea el universo. Hay otra gente que dice que no, que el universo vino de la nada por ninguna razón y nunca va a haber una razón y no la habrá. Pero él no era así, él sí creía en Dios, pero de esa manera. Ok, bueno, me está pidiendo la palabra Camila. Camila Rosé, Te veo, Camila, Camila, te veo, Camila. por favor. Prende el micrófono. Camila, Micrófono. Quítale sí, quítale activa el audio, Camila. activa el audio. Ok. Camila, activa el audio. pasa a la Néstor, otra. Pasa a la Néstor, Ya se lo quité, pero ok. También pide la palabra Moisés Feidengol. Dale ok, Moisés. Hola a todos, buenas tardes. Gracias al Centro de Estudios. Excelente iniciativa, maravillosa presentación por parte de Jaime. Gracias a Priva Gracias. por la presentación también. El tema Spinoza, mi querido amigo Jaime y yo hemos discutido hasta el infinitum y creo que todavía faltan 100 años más de continuas discusiones sobre el tema. Uno de los elementos que pienso son fundamentales para comenzar a empezar la primera letra de entender a Spinoza es entender que Spinoza vivió en el siglo XVII, 1650 en adelante, donde los conocimientos eran bastante pobres en relación a lo que conocemos hoy
de tantas cosas de lo que son del universo, de las estrellas, de conocimientos psiquiátricos, de medicina, etcétera, etcétera. Solamente su visión completamente fuera de lo común lo hace un ser extraordinario. No olvidemos lo que Jaime mencionó al inicio de su charla, de que él fue un alumno excepcional en la yeshiva, de manera que las personas que piensan que no tenía, uno, conocimientos de judaísmo, o dos, que era ateo, no es exactamente así, porque el hombre realmente tenía profundos conocimientos. Y en el libro que mencionó Jaime en su presentación, uno de los subtítulos en la carátula es El judío renegado que trajo el modernismo a la religión judía. Entonces mi pregunta a Jaime es una pregunta controversial. ¿Qué pasa si hoy se presenta una Spinoza con los conocimientos que tenemos hoy y viene con planteamientos parecidos a los de él? ¿Le vamos a meter un jerem otra vez? Gracias. Bueno, sí, sí. Yo creo que hoy en día, como he dicho, el judío moderno, no creo que tendría un jerem. De hecho, no sé, o sea, creo que se dan muy poco los jerem hoy en día. No están, primero que todo, no son muy recomendados. Llegó un momento histórico en los cuales los mismos rabinos dicen, es engorroso hacerse una persona por la humillación. El Talmud está muy en contra de humillar a una persona. Humillar a una persona es como matar a una persona, así es el Talmud. Entonces, en ese sentido, no creo que alguien sería excomulgado. Quizás le dirían, por favor, no vuelvas a esta sinagoga, pero no sería rechazado de tal manera. Pero sí, me imagino que en muchos círculos sería encontrado con mucho rechazo. O sea, la razón, quiero decir, por ejemplo, tanto Maimónides como el completo movimiento hasídico fueron excomulgados, o sea, y luego, digamos, se conciliaron. Pero en un principio el Gaón de Vilna excomulgó a todo lo que sería hoy en día todos los Lubavitch por sus conceptos radicales. La gran diferencia entre ellos, digamos, y Spinoza es que tanto Maimónides como los Lubavitch, ellos siguen cumpliendo las mitzvot, ellos no niegan la Torah, ellos simplemente tienen ideas nuevas y radicales. Yo creo que el gran problema, o sea, a pesar de que hayan ideas nuevas, radicales, y Maimónides decía ciencia, el problema va a ser cuando uno niega que hay valor en estas mitzvot. Ahí es cuando viene el choque. No creo que sería excomulgado, pero sí sería rechazado. Hay mucha gente, digamos, hoy en día muchísimos rabinos, como en la época previa a Spinoza, que sí estudian ciencia y creen en evolución y entienden, o sea, lo mejor que puede hacer uno es estudiar y entender. Y Spinoza era un producto de eso. Pero yo creo que quizás fueron rechazados y hay mucho rechazo a muchas cosas, pero no creo que serían excomulgados. Creo que hoy en día ya no haríamos eso. Gracias. Ok, Lilian Rother. Ajá. ¿Me escuchan? Sí. Hola, Jaime, brillante. No, mi Gracias, video Lilian. no me ven, no sé, estoy bloqueada. No sé por qué. Bueno, en todo caso, si era como un poco complicada la pregunta que te hizo antes Moisés, esta ya creo que es más, porque es para ti directamente. Tú eres científico. A ver, start my video. Tú eres científico. Ajá, acá estoy. Luke Playero, perdón. Estoy en Colombia y subí a ver la conferencia. Tú eres científico y tú eres rabino conservador. ¿Qué porcentaje de este pensamiento que a mí me parece espectacular, siendo que yo soy sumamente espiritual, tremendamente espiritual, qué porcentaje Jaime Drash podría decir que acepta o apoya de este señor, de Spinoza? O sea, yo tengo una actitud, o sea, más hacia Maimónides que hacia Spinoza. O sea, me hace mucha gracia la visión que tiene Bashevis Singer. Si todos nosotros, todos los humanos,
que somos, que sabemos que somos, tenemos vida en este planeta, en los cientos de miles de millones, de cientos de miles de millones de otros todavía no lo sabemos. Pero si todos los humanos nos dedicamos a filosofar, todos juntos a tratar de entender esto, no hacemos nada. Nos morimos de hambre. O sea, alguien tiene que, digamos, en nuestra vida es en la tierra. En cierta manera, el cuento, dentro de toda la profundidad de filosofía que te da ese sentimiento profundo de creer en infinito, vivimos en un planeta con peleas, un vecino que te molesta, tú que molestas al otro, este que te insulta, este que te quiere robar. O sea, vivimos y tenemos que vivir en un cierto orden. Y vivimos en la Tierra. O sea, el personaje de Bashar Singer termina encontrando la felicidad en el Statel con una señora, con su pareja. Y eso es suficiente. Entonces, no sé cómo ponerlo en porcentaje, pero yo estoy muy dividido. O sea, por un lado, creo que siento ese llamado del infinito, de la naturaleza, de querer entender. Si tuviera, digamos, el tiempo y los recursos, creo que podría estar todo el día metido tratando de entender cosas matemáticas más profundas. O sea, dice, ¿a quién le importa? O estudiando Talmud, entender. ¿Quién importa si un triángulo tiene 180 grados o si el espacio es curvo y tiene más de 180 grados? Pero esas cosas son fascinantes y te hacen sentir, te hacen ir y creer, o a lo mejor es una ilusión, como diría Borges, te hacen querer entender que te acercas a algo que es mucho más allá que tú, más allá que nosotros. Pero por otro lado, tengo un amor gigantesco, infinito también, a nuestra tradición. O sea, yo creo que es una manera de vivir. Y yo estaba muy alejado, o sea, digamos, viviendo en la universidad, o sea, iría a Yom Kippur a la sinagoga, pero digamos, no era, de ninguna manera estaba tan cercano, pero es una manera de vivir entre hermanos con todos los problemas que hay. Pero es una bonita manera de vivir, o sea, dentro de todo. Y creo que si soltamos eso, pudiéramos estar en un mundo muy vacío con mucha crueldad. O sea, el concepto judío-cristiano de querer a los demás, aunque parece tan difícil, pero un poquito de eso, un poquito de respeto a los padres, un poquito de respeto a la tradición, hace que la vida sea muy bonita. Así que yo creo que estoy dividido. O sea, Obviamente está dividido. Sí, Obviamente, por eso te dije. La gente me pregunta, ¿cómo es que te puedes poner un equipaje? Yo digo, mira, es muy fácil, agarras y te la pones. Y no es difícil. Y a veces hasta me he metido en la ducha con el equipaje que ni me doy cuenta. Y a veces me la quito, pero le tengo un amor, o sea, esa conexión, o sea, hay una conexión hacia el futuro, que es, el tratar de entender y llegar, aunque sabemos que quizás nunca podamos llegar, pero es ese deseo de tratar, de llegar, de avanzar y entender la causa de lo todo. Y por otro lado, tengo una conexión que va a tantas generaciones, o sea, basta un errante en Mesopotamia que de alguna manera miró al cielo y decidió sintió que tenía que ir a otra tierra. Tenemos una conexión de tantos años, tiene tanta historia mi familia y la tuya y la de muchísimos de nosotros. Y siento una conexión a todo eso y siento que, o sea, que eso debe seguir. O sea, en una manera espinosista, dentro del universo, entre la gente que estamos aquí, hay un fenómeno que se llama judaísmo. O sea, no lo puedo poner en una caja, es un fenómeno. Pero este fenómeno existe, está ligado a nosotros, podemos decir, pero existe. Y tiene un valor muy grande. O sea, hay muchos valores. Y yo le tengo, o sea, creo que es una manera muy buena, muy bonita de vivir. Y para mí es muy satisfactoria. O sea, creo que sin eso pudiera, digamos, refugiarme en tratar de entender en la ciencia, pero me hace falta. Si tuviera que poner porcentaje, diría, varía de día a día, de época en época, pero en promedio 50-50. Ok, gracias. Le damos la palabra a Alfredo Zambrano. Escucho. Buenas tardes. Gracias, doctor Jaime, por esta charla. Me llamó la atención esa frase que religión no, religión sí, superstición no. Y creo que pone en equilibrio el pensamiento espinociano respecto a la religión, porque muchos, malinterpretando a Spinoza, despotrican de la religión cuando Spinoza fue defensor. Incluso
llegar a llamarnos al entendimiento, a la tolerancia, al respeto, a la convivencia. Y me parece muy importante ese punto. Por otro lado, hay un libro en inglés que se llama Maimónides, Spinoza y nosotros, hacia un judaísmo vibrante. Y quería pues preguntar si ya ese libro está en español. Actualmente estoy haciendo mi tesis doctoral fundamentado en Spinoza, adulto operativo desde la filosofía spinociana. Me gustó muchísimo la conferencia de hoy y que vengan más. Gracias, gracias. No sé si el libro está en español, no lo sé, pero sí puedo decir que en mi experiencia hay mucho en común entre Maimónides y Spinoza. Hay muchas cosas. Maimónides vive 5 siglos antes, o sea que todavía, como dice Moisés, la época de Spinoza no es la época de hoy en día en que tenemos tanto, o sea, apenas empezaban las matemáticas cartesianas de Descartes y todas esas cosas. Y Maimónides aún más atrás todavía, pero tienen mucho en común. Y también en el espíritu de tolerancia. Es curioso que una persona como Spinoza, habiendo sido tratado, siendo sido expulsado, era muy tranquilo, no buscaba controversia, era muy cariñoso. Mucha gente le escribía cartas muy fuertes y él contestaba con cariño. O sea, lo veríamos hoy en día como un santo, una persona tranquila. O sea, no es un buscapleito que quería destruir, no quería destruir ninguna religión, simplemente decía, yo quiero buscar a Dios, pero lo veo así, lo voy a encontrar razonando, no me parece. Y claro, viendo que a veces la gente que habla de Dios, uno debería poner como un límite de cuántas veces uno puede mencionar a Dios, porque mucha gente habla de Dios de cierta manera, como todo el mundo es experto, y la verdad es que nadie sabe nada. Entonces todo el mundo habla como si Dios está de mi lado, y por supuesto que está, y quizás la voluntad de Dios es que ustedes cada uno me haga un cheque, me mande por CL, es mi punto de vista, pero cuando uno ve que hay tantos puntos distintos, uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es la verdad? Y eso es lo que él se pregunta, bueno, ¿cuál es la verdad? Y se encuentra que con el concepto alrededor de religiones, hay muchas cosas que están ligadas a ignorancia o abuso de poder, pero al mismo tiempo dentro de la religión hay muchos conceptos que son éticos, fundamentales, bien hay bondad, hay hermandad, hay cariño, hay respeto, y él era una persona, era un santo, o sea, él de verdad era una persona muy tranquila, trataba muy bonito a la persona digamos, que le alquilaba el cuarto, a su familia, a sus hermanos. Él tuvo una disputa con su hermana sobre la herencia de su padre, fue a las autoridades legales, lo cual no cayó muy bien, ganó la disputa y le agarró todo el padre y se la regaló a la hermana. Le ofrecieron muchas veces grandes sumas de dinero para poder, para poder estudiar, y él nunca las aceptaba, o aceptaba un poquitico nada más. Era una persona tranquila, diríamos buena, santa, y no de ninguna manera un ateo o alguien que atacara ni a ninguna religión ni a otro ser humano. Doctor, para concluir, tengo aquí una parte de las respuestas de Spinoza en una de sus cartas en la correspondencia. Dice Spinoza: no negaré así que las plegarias sean muy útiles, pues mi entendimiento, por causa de su débil constitución, es incapaz de determinar todos los medios por los que Dios puede llevar a los hombres a amarlo, es decir, a ser salvos. De ahí que mi opinión diste mucho de ser nociva, más bien al contrario, da a quienes no tienen el espíritu cargado de prejuicios o supersticiones pueriles un medio único para alcanzar el mayor grado de beatitud. Allí queda corroborado que Spinoza no atacó la religión, sino que atacó dos flagelos que son terribles para la humanidad, que ha sido la superstición y el fanatismo. Gracias por escucharme y gracias por su respuesta. Gracias, Rabino, por tu comentario. Sí. ¿Quién más quiere hacer preguntas? Yo quisiera hacer una observación o un comentario. Primero, me pareció excelente la charla porque la verdad es que hablar de Spinoza y tener esa capacidad de resumir la influencia que él tuvo, un personaje tan, digamos, tan interesante, pero que escribió de una forma tan compleja, leer la ética
es un ejercicio demasiado arduo. Que Sí, libro es muy difícil. Es como si, no sé, si hubieran puesto una computadora a escribirlo, ¿no? Porque es muy seco, es muy seco. Él trata de eliminar toda pasión en la forma de abordar la ética. No tanto en el tratado teológico político, donde él sí es crítico de la religión, sí es crítico, es crítico. Lo que pasa es que él ve sobre todo la religión judía y la revelación de la Torá como una constitución política. O sea, él rescata eso y por eso probablemente sea un sionista van la letra, porque él veía en Moisés a un líder político que propuso una constitución política. Por supuesto que eso no lo aceptamos los judíos, pero esa era su forma de analizar el papel de la religión. Y con respecto a eso, quisiera hacer un comentario y me gustaría escuchar la opinión del doctor Drach sobre la idea que proponía Spinoza de una religión cívica universal. Él decía que la mayoría de la gente no iba a poder, digamos, llegar a Dios o a la idea de moralidad a través de la razón, que la mayoría de la gente vivía influenciada por las pasiones, sobre todo por el miedo. Entonces él decía, una forma, digamos, de darle la oportunidad a la gente de vivir una vida moral es adoptar ciertos principios universales que podemos llamar una religión cívica universal. Una religión que todos podemos aceptar como algo fundamental para vivir en común, ya que no todos podemos ser ni filósofos y vamos a tener sin duda el nivel de Spinoza. ¿Qué comentario tiene al respecto? Hay mucha, no mucho, hay gente, no sé si es fácil porque las religiones por lo general están muy ligadas a la educación. O sea, claro, si uno educa a todo el mundo uniformemente, eso pudiera intentarse, pero las religiones están muy ligadas a tradiciones regionales, están ligadas a tradiciones familiares. Es importante tener, digamos, esa parte histórica de un profeta hace mucho tiempo, hoy en día, por las religiones hoy en día. Lo que sí creo que puede pasar es que las religiones se unan cada vez más, de alguna manera traten de buscar las cosas que son similares y tratar de obviar digamos, donde hay fricción. No sé si no lo veo fácil. Quizás pueda pasar, digamos, ahora que estamos tratando de colonizar otros planetas, cuando la gente vino de Europa a Estados Unidos, América, muchas cosas cambiaron, algunas no, pero en Estados Unidos vinieron nuevas corrientes, a lo mejor una nave entera de astronautas que se va a ir a Marte o que se va a ir al infinito, simplemente viajar a encontrar nuevos planetas. Entre ellos encuentran, no me imagino que van a seguir siempre, o sea, me imagino que en esos contextos puede que vengan religiones universales. Así como estamos aquí, yo lo veo muy difícil. Y no sé si sería necesario. Yo creo que lo vería más fácil que cada uno se mantenga, pero que trate de encontrar elementos en común y que tratamos de unirnos y respetarnos, pero no lo veo de ninguna manera muy fácil. Bueno, yo tengo una pregunta, doctor Drach. En la filosofía de Spinoza, en cuanto a que la razón conduce al conocimiento y el conocimiento a la libertad del ser humano, del hombre, ¿cómo se compagina con el libre albedrío? ¿Me lo puedes repetir? Es que te oigo entrecortada y no te escuché bien. En la filosofía de Spinoza, que plantea que la razón conduce al conocimiento y el conocimiento a la libertad del ser humano, del hombre en sí. Correcto. ¿Cómo se complementa o se compagina con la idea del libre albedrío desde el punto de vista de la religión judía? Entonces me estás preguntando, digamos, el conocimiento y el libre albedrío. Bueno, él es uno de los, digamos, de los luchadores por que haya la libertad de pensamiento y libertad de expresión. Y lo que pasa es que él dice lo siguiente, o sea, existe libre albedrío en el estado en que estamos nosotros, pero él pareciera confiar que una vez que uno empieza a razonar
y empieza a acercarse a esa mente infinita de la divinidad, todas estas cosas que nos diferencian empiezan a desaparecer, que vamos a ir poco a poco acercándonos y ser como adquirir algo de esa divinidad nosotros, entonces todas las diferencias empiezan de alguna manera a desaparecer. Pero, digamos, filosóficamente, digamos, política, él digamos, está totalmente a favor de libertad. De hecho, el grupo filosófico en Amsterdam donde él participaba eran todos renegados, que cada quien, digamos, vivía libremente y hacía lo que quisiera. Yo creo que el filósofo políticamente estaría porque cada quien haga lo que sea, cada quien tiene el derecho de hacer lo que sea, y de hecho él estaba en contra de esa manera aristoteliana de las cosas se hacen para que tengan un fin. O sea, que esto se creó porque su fin va a ser tal cosa. O sea, las gallinas se crearon porque eventualmente iban a darle huevos a los hombres. Él diría no, las cosas se crearon porque se crearon, evolucionaron como evolucionaron y terminaron siendo así. O sea, él sería un gran creyente en el libre albedrío, pero al mismo tiempo piensa que a medida que por lo menos los humanos, a medida que empiezan a razonar y empiezan a acercarse a ese origen, a esa causa primaria, empiezan todos a hacerse parecidos y empiezan a desaparecer tanto las partes físicas como la vanidad, como las diferencias entre uno y otro. Gracias. Isaac Naum. Un detalle, porque muchas personas me están llamando doctor y me parece, digamos, es un gran respeto bonito, pero en general mis amigos me llaman Jaimito. Jaimito. Sí, okay. La gente más cercana, pero bueno, lo que sea más cómodo. Isaac Naum, ¿quieres tomar la palabra? No, solamente quería decir que para Spinoza no había libre albedrío, sino simplemente necesidad. Las cosas tenían que pasar porque tienen que pasar. No, él no creía, él sí era un creyente en el régimen democrático y libre y básicamente republicano, pero no creía en la idea que nosotros tenemos del libre albedrío. Lo que pasa es que nosotros, como tenemos todos los seres humanos una comprensión limitada del universo, por supuesto no podemos ver todas las relaciones de causa-efecto, pero según él, todo lo que ocurre es necesario que ocurra. Solamente le quería decir eso a Jaime. Sí, o sea, él va de causa, o sea, de la causa primaria. Todo efecto tiene una causa. Ahora, la pregunta es si todo ha debido a ser así. Lo que llaman el por qué al sí y del sí al debe ser así. Él lo decía en el reverso, o sea, viendo las causas, si debías llegar, digamos, a la fuente primaria. Pero no me es muy claro que al revés tenía que ser así. De hecho, él estaba muy en contra de Aristóteles, de decir, mecánicamente, si ya tienes la causa, ya tienes determinado todo lo que va a pasar. No veo tanto de eso en él como quizás tendría Descartes o el mismo Leibniz, de que todo ya está predeterminado. Las leyes de la física, una vez que inician, ya todo es predeterminado. Él me da la impresión a mí que él va a ir desde los efectos, encontrar las causas y avanzar hacia el origen. Pero en el sentido contrario, no sé si él enfatiza tanto eso, no me parece que lo menciona tanto, no lo veo. Y en parte por eso quizás es que Darwin se inspira en eso, diciendo, o sea, desde el origen hacia adelante pueden pasar muchas cosas que son, bueno, hoy en día pensamos que pueden pasar cosas impredecibles, digamos, en la mecánica cuántica o en la teoría del caos. Pero yo lo veo él más yendo hacia el origen que al revés, a diferencia de Descartes y Leibniz, que sí especulan de que una vez que las leyes entran en movimiento en el universo, ya todo es predecible y tienen que pasar como deben pasar. Bueno, eso es una larga discusión, ¿no? Pero está bien, yo creo que de todas maneras políticamente él era absolutamente defensor de las libertades y de la idea del régimen democrático republicano, aunque su tratado político no lo terminó de escribir, lamentablemente. Quedó a la mitad. Gracias. Sí. Lilian Rotter levantó la mano. Sí, yo quería acotar yo quería acotar algo. Ya, a mí la parte científica realmente no me llama la atención para nada, sino me interesa ya la parte más filosófica y más espiritual de Spinoza, ¿no?
Y aquí pensando en voz alta, digo, tal vez si se aceptara a Spinoza, vendrían muchos judíos, recuperaríamos o atraeríamos muchos judíos a nuestro redil, que no están de acuerdo por alguna razón con algunas de las fuertes leyes o ritos o alajá o bueno, X, lo que sea. ¿Qué crees tú? Estás pensando aquí en voz alta. Bueno, yo no siento, o sea, yo creo que el mundo ha cambiado mucho en eso. En la época de Spinoza, en Ámsterdam y en cualquier parte del mundo, debías conformarte a esa manera o eras rechazado. O sea, todos comían carne kasher. De hecho, hay un episodio, digamos, es curioso, en los archivos de la Inquisición se menciona, tenían un dossier sobre Spinoza y sobre mucha de la gente cercana a él, y hay menciones de casos en el que alguien comía carne que no era kasher y lo querían votar. O sea, en otros momentos muy estrictos. Yo creo que hoy en día uno puede ser muy abierto, y la mayoría de las comunidades, o muchísimos, no hombre Brak quizás, pero en la mayoría de las comunidades ortodoxas del mundo te aceptarán, tratarán de convencerte, pero no de regañarte. Yo tengo una disputa con un amigo de la universidad que decía, yo no voy a una sinagoga porque cada vez que voy me regaña. El tipo ese de la barba viene y ya y me regaña, porque no esto, porque otro. Pero creo que eso ha cambiado. Creo que hoy es bienvenido, ven un poco más. Yo creo que eso está, por lo menos en la mayoría de los países del mundo, está esa idea de no imponer, sino déjame mostrarte lo bueno de esto y espero que tú te des cuenta. Yo creo que tú tienes algo de Spinoza, porque él está siendo muy positivo y muy optimista, pero en Israel, empezando por Israel, las cosas no son así, especialmente. Bueno, o sea, los que crearon Israel eran más o menos así. Hoy por hoy. O sea, Netanyahu y Bennett tienen que conformarte a las coaliciones políticas. En Barak la cosa es distinta, pero la existencia global de Israel, ves de todo. Ves a gente en la playa de Yom Kippur y ves a gente en las sinagogas y ves, o sea, digamos, quizás no conviven en el mismo vecindario, pero como país se las arreglan para vivir no solamente distintas partes de judaísmo, sino con cristianos y con musulmanes, un país con muchísimos musulmanes y muchísimos cristianos, y conviven. No siempre fácilmente, pero se puede. Okay. Bueno, le damos las gracias a nuestro ponente Jaime Drach por su excelente presentación, a todos los participantes, y en nombre gracias a todos. En nombre del Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, los invitamos a seguirnos por la página web www.ces.com.be para nuestra próxima ponencia con Sonia Chocrón el 26 de mayo sobre Jacobo Benadi, una historia de amor del siglo XIX. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, Jaime. Gracias, Priva. Gracias, Camila. Gracias a todos. Ha sido un honor, ha sido un placer. Buenas tardes. Buenas tardes.